Escuchas Perilla Radio. Sintoniza tus emociones. ¿Crees que la tele miente? Sinceramente, ¿no le compras a nadie? Son todos iguales. Nadie visibiliza lo que realmente está pasando en tu ciudad. Ya no somos los jaguares de Latinoamérica, pero tenemos los mejores indicadores del continente. Chile es el paladín del libre mercado. El 18 de octubre del 2019 alzamos la voz contra políticos poderosos, ricachones inescrupulosos, empresarios, dioses del Olimpo y patrones de fondo que necesitan clases de ética. Desde La Calera para el mundo, Ivana González, Elizabeth Vergara y Miguel Cabreras, le decimos que para ustedes, la hora. Muy buenas noches a todas y a todos. Soy Ivana González y les doy la bienvenida a nuestro late La Hora Sonó. Programa, como ustedes ya saben, está dedicado a hablar de política, contingencia y organización social todos los jueves a las 10 de la noche, para lo que me acompañan Elizabeth Vergara y Miguel Cabrera. ¿Cómo están ustedes, Elizabeth? Muy bien, agradecida por un nuevo capítulo de La Hora Sonó y comentarle a la audiencia de que pueden escuchar este programa a través de www.perilla.cl, además de una aplicación Android especial para celulares. Y también recordarles que de lunes a viernes a las 10 de la noche se emite en toda la programación Prime. Dentro del día jueves se emite La Hora Sonó. Gracias, Elizabeth. Bienvenida. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Ivana. Gracias a los invitados que vinieron hoy día. Y gracias a la gente que nos está escuchando o nos está viendo por la Quinta Transformar de Perilla. Recordarles que todos los sábados, desde las 2 de la tarde, se retransmiten todos los programas que se lanzan en la semana, ¿ya? Y también nos pueden escuchar por nuestra plataforma de Spotify. Recordarles que Perilla Siempre es un medio 100% independiente. Gracias, Miguel. Bueno, y la hora sonó hoy para hablar del derecho a la información y por ende de los medios de comunicación. Sabemos que el derecho a ser informado se encuentra dentro del derecho a la libertad de expresión, que también está consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que otorgan las facultades a todas y a todos de ser informados de forma oportuna, objetiva y con un carácter universal. Para esto son muy importantes los medios de comunicación masiva, medios de comunicación alternativos y también los medios independientes. Así que para hablar de este tema tenemos a dos grandes invitados que vamos a pasar a saludar de inmediato, como lo es Gonzalo Olivares, miembro del medio de comunicación independiente Bajo Cemento. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, bueno, gracias por la invitación. Un poco sorpresiva en realidad, porque yo, si bien soy miembro de Bajo Cemento, no soy un periodista de profesión, soy un diseñador, pero me interesa las comunicaciones y también lo que venimos acá, un poco el derecho también a la información. Eso creo que es relevante dentro de este proceso que estamos viviendo, así que no, agradecido, a ver lo que pasa acá. Gracias por estar, Gonzalo. Y también contamos con la presencia de Claudio Alvarado, un gran comunicador local. Bienvenido, Claudio. Muchas gracias, Ivana. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a ti por estar acá. Sí, feliz de estar junto a ustedes y acompañarle a toda la gente. Y bueno, vamos al punto de inmediato porque la hora sonó. Y me gustaría saber qué opinan nuestros invitados y nuestros panelistas respecto del estado del arte, como se dice. ¿Qué piensan ustedes en qué situación se encuentra este derecho a la información y por ende también el rol de los medios de comunicación? Partamos contigo, Gonzalo. Bueno, si pensamos en el fenómeno de la información en este momento yo creo que está en un momento álgido, digamos, donde vivimos una era digital donde está todo al descubierto. En ese sentido, hay mucho más acceso a la información como tal que hace, no sé, 15 años atrás, 20 años atrás. Era más difícil encontrar ciertas noticias o hechos que ocurrían
aquí cerca, no sé, en el mismo país, y menos aún desde el exterior. Entonces, en ese sentido hay más información dando vuelta, pero hay un problema grave de medios de información, lugares donde se emite información, donde están en una crisis bien grande, en este momento en particular acá en Chile. Me parece que la semana pasada fue un despido masivo del medio La Tercera. Más de 200 trabajadores se fueron de ese medio porque ya no está circulando el formato papel ya. O sea, si pensamos cuáles son los medios más grandes, al menos de comunicación escrita, el monopolio que se llamaba, que es Mercurio y el grupo Copesa, ya no está. O sea, también esta semana se cerró, era la cuarta y ya no funciona ya como papel, sino que también funciona como medio digital. Entonces está cada vez más cerrada la posibilidad de acceder a información. Si bien este último tiempo, también dada la revuelta, han surgido nuevos medios de comunicación que se le puede decir alternativos o independientes, es muy complejo también llevar una situación de manejo laboral y también de controlar al equipo. Yo mismo más o menos lo vivo con este medio bajo cemento que claro, que al principio comienza como una especie de expresión bien visceral, digamos, de una juventud que buscaba un cierto tipo de lugar físico para poder expresar. Pero digamos a la fecha han pasado muchas personas, colaboradores, que mismo también estuvimos realizando un lindo trabajo sobre la Constitución, pero encauzar, digamos, a gente que el compromiso de las personas es complejo porque también hay mucho trabajo que hay de investigar, de ir a la fuente, de chequear ciertos tipos de datos que te llegan y hablar desde cierta independencia real, porque también ser independiente hacia nuestras preferencias también políticas. Saber, digamos, ser objetivo en ese sentido cuando uno muestra lo hecho. Entonces, sin duda que este momento es complicado para todos los medios, desde los más grandes a los más chicos. O sea, y más aún con los más grandes porque generan ciertos tipos de pautas de conversación. O sea, tú ves el programa Mesa Central, o esos programas como políticos tienen arriba de la mesa el Mercurio, La Tercera. Entonces también es como relectura de los mismos medios y cuando son los medios que están dentro de una lógica de libre mercado, es más complicado aún porque no responden a este derecho fundamental que evoca la Convención Internacional de Derechos Humanos, sino que tiene lógica mercantil, por lo cual, digamos, si el dueño del programa no está satisfecho, no le funciona el negocio, puede dejarlo de lado. Como lo que ha ocurrido ahora con Copesa y Álvaro Sayé, o sea, sale también de Corbanca, de otra, digamos, otra área, donde ve, digamos, que está más por allá el negocio que seguir con estos medios. O no sé, Canal 13, Lucy, tipo, vende sus mismos videos por el canal, por el banco que él tiene. Entonces hay algo un poco, no sé si inmoral, no voy a apelarlo como a ese lado, pero sí al menos complejo, digamos, en cómo tú puedes acceder a la información, porque solamente desde una voz. Y eso, digamos, genera desinformación, sobre todo, digamos, poca capacidad crítica, digamos, donde todo se termina alineando hacia un puro lado. Que diría que es bien complejo el momento en realidad. Perfecto, Gonzalo. ¿Concuerdas algo que agregar además de lo que acaba de decir Gonzalo, Elizabeth? Yo creo que Gonzalo tiene un diagnóstico súper claro, que es lo que pasa finalmente en los medios de comunicación a nivel nacional y también a nivel local, donde este duopolio de las comunicaciones se repite también en la radio, donde hay dos grandes duopolios que también siguen la mayor cantidad de frecuencias, y aquí en la zona también lo vemos como ciertos grupos de poder también manejan las comunicaciones, donde se filtra mucha información, donde se censura el trabajo de los colegas, de los periodistas, donde a veces no podéis hacer ciertos reporteos porque son temas vetados debido a que ciertas empresas o contaminantes o extractivistas pagan anuncios en los medios de comunicación. Eso lo digo con conocimiento de causa, no es algo que estemos inventando al vuelo.
también hay ciertas agendas, como dice Gonzalo, que la llamada agenda setting, donde todos conversan los mismos temas, ¿verdad? Entonces la pauta lo dan estos grandes conglomerados que también se llevan toda la publicidad del Estado. Entonces son millones que el Estado invierte en publicidad sobre los medios de comunicación para difundir sus campañas campañas de temas sociales, por ejemplo, para dar a conocer los subsidios, para dar a conocer programas del gobierno, donde terminan siendo los mismos grandes conglomerados estos que terminan asfixiando a los más pequeños, que se llevan la torta publicitaria. ¿Puedo hacer una acotación Sí. a ese punto? Es que también es paradójico porque, claro, el gobierno hay un gran gasto público en avisaje estatal de algunas campañas sociales, pero extrañamente, digamos, le da el dinero a estos grandes medios donde este público objetivo no está ahí. El que debería acceder a estos subsidios, beneficios, no es la gente que lee el Mercurio, digámoslo. Entonces también hay algo extraño ahí, no es extraño, pero digamos que se entiende, digamos que está mal repartido. Claro que como tú mismo, Gonzalo, decías, el tema de la mercantilización de la información tiene que ver con esto, con que para que el Estado invierta la publicidad tiene que haber cierto tiraje, tiene que haber cierta cobertura a nivel nacional o regional, entonces eso a los medios más pequeños los termina asfixiando porque no tienen esa capacidad operativa de logística, donde tienes que tener un aparato mucho más grande para darle la cobertura que el Estado quiere para sus ciudadanos. Entonces, por todos lados, lo que dice la Convención Internacional de Derechos Humanos no termina cumpliéndose en el territorio básicamente porque la información es vista también como un medio mercantil. Entonces, si tú tienes dinero puedes comprar 10 radioemisoras, si tienes dinero puedes tener una imprenta y hacerte cargo del tiraje de 5 diarios, por ejemplo. Cuando hablas de Copesa estás hablando también de La Cuarta, estás hablando de ¿Qué pasa?, estás hablando de Disney, estás hablando de muchos otros medios de comunicación asociados a estos grandes conglomerados que terminan manejando cierta información y otras no. Hay cosas que se visibilizan y cosas que se invisibilizan. Entonces yo creo que ese diagnóstico que hace acá compañero tiene toda la certeza. Acá imagínate la Libra, el Anexo, BTV ahora que es arrendado por los mismos dueños, terminan coartando ciertas informaciones a nivel ya local. Entonces son cosas que las vemos y que lo palpamos, lo sentimos. Por eso la gente termina migrando a las redes masivas, que tiene que ver con la internet ya, y estas informaciones que vienen ya de otros medios locales que utilizan la web, que es mucho más económico también de mantener este tipo de medios. Pero sí hay sesgos informativos, hay informaciones que no se conocen y claramente eso termina coartando el derecho a la comunicación, al derecho a la información que deberíamos tener todos. Eso creo yo que tiene que ver el diagnóstico. Claudio, ¿y tú como comunicador local has visto lo mismo aquí en la comuna, en la provincia? ¿Cuál es tu diagnóstico respecto a este tema acá? A ver, yo no puedo hablar de los demás porque no me gusta opinar de las demás personas, pero sí puedo hablar por mi experiencia. Yo estuve 5 años en un medio igual masivo dentro de la región y claramente, como dice Gonzalo, un tema de lucas. Esto es negocio más que nada. Entonces tampoco se puede decir la verdad, tampoco podemos hablar de conciencia. Sí, algo se puede hablar, pero no todo. Porque cuando hay intereses políticos, intereses económicos, ya te coartan y tú como comunicador estás limitado dentro de un parámetro y ahí juegas. Dependiendo de la línea editorial de cada medio. El caso mío, claro, sí, siento que fui censurado en algún momento porque yo me tomé vacaciones y nunca más pude volver a la radio, a mi casa antigua radio. Entonces, ¿En qué red trabajabas tú? Trabajé en Radio Carnaval. Lamentablemente, claro, Radio Carnaval de La Calera está dirigida por otras personas que no es el dueño de todas las carnavales, que una persona, Enrique Gaeta, es una excelente persona. Entonces él no podía hacer más, no podía reintegrarme, ya no había caso. Pero sí fue un dolor muy grande para mí y también porque me separaron de los auditores, de mi gente. Solamente por tener quizás una postura distinta o por generar conciencia a través del micrófono, que es lo que vengo haciendo durante todos estos años. Pero claro, por ejemplo, en algún momento me llamaron y me dijeron que, bueno,
tú puedes hacer estos programas y estos no. ¿Y por qué ya no puedes entrevistar políticos? ¿Pero por qué? Yo siempre lo he hecho, porque siempre he entrevistado políticos. Pero no porque las alcaldesas que pagan publicidad o que contratan espacio acá en la radio Quieren poner un no sesgo. se pueden sentir incómodas contigo. Entonces, ¿y quién soy yo? ¿Soy el diablo? No, toda la gente me quiere, entonces... Y eso te lo me dijo llevo el bien con director, toda el director toda de la radio. la nueva administración que lleva años encarnada. Porque claro, se arriendan las estaciones. Claro. En este caso el dueño no arrendó la estación, porque una excelente persona, una persona muy humana, don Enrique Gaete. Pero las personas que administraron, luego de mi salida, me fui de vacaciones, Y ahí no volví. nunca más pude volver, ha pasado un año, un mes. ¿Y ahí qué opinas tú de esto de, por ejemplo, ya el Estado entrega franquicia o licitaciones de ciertas señales, ¿cierto? Y después estas personas terminan subarrendando las señales, como lo que pasa en el BTV acá de Quillota, La Calera, que pertenece a una empresa familiar que funciona en los Andes, y sin embargo acá en Calera la señal está arrendada y la tiene ahora La Libra, por ejemplo. ¿Qué opináis de eso? Que termina así como, de cierta forma, manteniendo esta concentración económica en los medios, ¿no? Es que tienes que verlo, tienes que meterte en el cuerpo o en la mente de los empresarios y lo ves como negocio. Yo creo que Totalmente un negocio. la libertad es otro tipo de libertad de expresión. La libertad de expresión en Chile va de la mano con la libertad que te entrega el dinero. Si tú tienes dinero, tú puedes comprar medios, como decían los chicos recién, puedes influir, puedes comprarte un canal como Andrónico Lucy, que creo que en Canal 13 se habla de la contaminación que produce en el norte su extractivismo. Entonces, pero tenemos el lado bueno también de que existen las redes sociales, de que la gente ya no se informa por estos medios tradicionales. Yo creo que eso ha generado mucha más libertad de comunicación, ha entregado mucha más oportunidad a las personas a informarse. Yo creo que hoy en día el que no se informa es porque no quiere. Ya, pero eso es una parte, porque con ese modelo igual se mantiene la precarización de los colegas, de los periodistas, de los fotógrafos, Claro, porque eso. Finalmente, aunque sí hay más medios de comunicación, pero los dineros no terminan finalmente financiando el trabajo de los periodistas independientes o de los periodistas que se dedican a trabajar en estos medios alternativos. Entonces, la información termina siendo también deficiente en algunos casos y también no alcanzas a cubrir porque no puedes pagarle a un periodista para que te vaya a hacer un trabajo porque no tenía el recurso monetario. Pero hoy en día la información no solamente la entregan los periodistas. Yo creo que, como tú dices, tú perteneces, como Sala acá pertenece a un medio independiente, él no es periodista, pero igual entrega información. Si uno se va a Facebook y hay muchas personas que están constantemente entregando información desde un choque, desde un incendio. Hay un incendio en esta cuadra, por ejemplo, y al minuto toda la comuna se entera de que hay un incendio. Entonces, hoy en día la información es mucho más rápida, no sé si más efectiva. Por eso es a lo que te refiero, porque claro, un incendio, esas cosas son temas así como noticiosos e informativos, pero ¿qué pasa con un reportaje, con ver dónde están los dineros de ciertas gastos públicos, Una investigación más a fondo, donde ahí se requiere el Claro, manejo ahí se- de ahí se un necesitaría investigador, de alguien con expertise para Siempre va a estar controlado. porque finalmente los municipios siempre están mandando comunicados y esa información está como súper ahí a disposición de la audiencia y de los mismos medios si mandan los comunicados hechos contando Pero que la alcaldesa también cortó la cinta, por ejemplo. existe algo también en los medios que, por ejemplo, hay un medio que hace un reportaje muy bueno, por ejemplo, Zipper, que es un medio completamente independiente y autónomo, cuando lanza un comunicado, una nota, un reportaje, inmediatamente todos los medios que están al lado copian y pegan, entonces también existe como un aprovechamiento de algunos medios de copiar y pegar, encuentro yo, no sé si estará no sé, comparte en eso, pero no sé si estará bien, no sé qué piensan ustedes de eso. Es que yo creo que el pensarlo así como copiar y pegar es complejo porque eso tiene que ver como con una apropiación, digamos, de un material ajeno. Y claro, o sea, si tú publicáis algo que viene de otro medio como de ti, digamos, sin duda, digamos, eso cae en una especie Una falla de ética. claro, y un delito, pero
pero si tú traes a colación, digamos, o gracias al medio CIPER, digamos, empezás a generar información o a hacer más investigación desde esto que publicó CIPER, en el sentido, es bueno, digamos, que se abra la información. Y bueno, igual CIPER es un buen ejemplo, digamos, de una posibilidad más de cómo generar un medio de comunicación que esté alejado, digamos, de un gran consorcio. Pero reconozcamos que el CIPER pertenece a Álvaro Sáenz finalmente. Es que él puso la plata, entonces, él fue el que puso la plata, claro, pero ahora... ¿Alguna vez han visto algo del Corbanca? Incluso George Soros también puso plata a CIPER. Pero funciona de forma autónoma, hoy en día a través de los ciperistas. Claro, al final de los ciperistas recibe fondos públicos, que no sé, quizás yo sé mucho Fundación Sol, por ejemplo, y ellos también ingresan, se crean mucha información, que también puede ser tomado periodística, y también funcionan de forma autónoma. Ahora yo creo que el problema es que el Estado no tiene existen los medios autónomos del Estado, el canal nacional, que es TVN, que es el canal de chileno, depende del gobierno turno. Y existe también, no existe la autonomía hoy en día en ese canal que debería ser de todos, porque deberían entregar una información digna al fondo, se ve sesgada por quien esté al mando del gobierno. Creo que eso también es muy grave y es terrible que pase eso a nivel estatal. Al final sigue siendo negocio, si tiene que mantenerse aunque sea una empresa pública, sigue siendo negocio. Claro, Si ustedes se han dado cuenta de los montajes, siempre han existido desde la dictadura y las noticias se han falseado todo y se han montado. Sí, me acuerdo de los matados como ratas, o todas esas cosas. Los sonidos de la metralleta, claro. Entonces siempre ha sido un montaje. Yo creo que habíamos avanzado harto cuando ocurrió el estallido, cuando la gente empezó a despertar y se dio cuenta de los medios, cómo operaban. Ahora lamentablemente con la pandemia volvieron a apoderarse de la atención de la gente mayor y de generar miedo, porque eso es lo que hacen. Yo pienso también que hay algo importante de la ciudadanía, el pueblo, no solo gente común y corriente, sencilla, de cómo también nos hacemos cargo, digamos, de esta crisis de los medios. O sea, los medios igual no existen si es que también no existe alguien que lea, que escuche los medios. Entonces, el vociferar, digamos, que hay un montaje que es verdad, muchas veces está comprado, que hay un montaje que la prensa miente y todo eso, está bien, digamos, pero también hay que entrar a aplicar, digamos, cuáles son las problemáticas, digamos, también de los medios de comunicación como a nivel público, de qué manera el Estado, ¿no? El Estado se hace cargo también de como una ley real de medios, o sea, está repartido como no sé cuántos ministerios, digamos, la posibilidad de los medios, fondos de cultura, como para cosas audiovisuales, la CGGOVE, cosas como organizaciones sociales, por otro lado esto de Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones también, con el Consejo Nacional de Televisión, y de otro lado, entonces tiene como no hay una claridad, y no sé, pues cuando el gobierno pasado Piñera cerró la nación y nadie se arregló. Gonzalo acaba de tocar un punto bastante importante que él dice la crisis de los medios. Efectivamente, hace ya más o menos 4 años han sido más de 2.000 trabajadores entre periodistas, comunicadores, escritores que han sido desvinculados tanto de revistas, diarios, televisión. Eso por supuesto que va disminuyendo, ¿verdad?, la posibilidad de la entrega de información, una información rigurosa, ¿verdad? Por lo tanto, ya lo nombraron ustedes, estamos en una crisis de la información, podríamos llamarla así, crisis de los medios de comunicación. ¿Cuáles creen ustedes que son las razones de esta crisis? ¿Cómo llegamos a estar así como estamos hoy? Elizabeth, tú, ¿qué razones crees que nos llevaron a esta crisis de los medios de comunicación? Básicamente la dictadura militar es una gran responsable de la crisis que viven los medios de comunicación. Cuando se creó la televisión en Chile se creó con un fin educativo, por eso estaba a cargo de las universidades, ¿ya? Para entregarle educación a la gente, conocimiento. Y ahora vemos que Chilevisión era un canal público, un canal universitario. Universidad de Chile. La Universidad de Chile, ¿cierto? Y ahora es Chilevisión. Antes era la Universidad de Chile y terminó mutando hasta que ahora pertenece a un conglomerado extranjero, que también es dueño de CNN Chile, ¿cierto? El canal católico, que ahora lo maneja Andrónico Luxi, también era una señal de la Universidad Católica, que tenía que ver con educar a la población. Ese era el objetivo principal del medio de comunicación
y que también es el objetivo en sí de la creación de los medios de comunicación a nivel global, que tiene que ver con democratizar la información, con que la gente pueda aprender cuando está en contacto con un medio masivo, tanto cuando tú lees o cuando tú escuchas la radio. Pero a través del tiempo, el tema de la mercantilización, del capitalismo, de cómo ha penetrado en estos espacios tan importantes, porque por algo el periodismo y los medios de comunicación masivos son el cuarto poder. No deja de ser, que son los que están fiscalizando de cierta forma a los otros poderes del Estado. Entonces, cuando tú terminas, por decirlo de alguna forma, quitándole los financiamientos a estas organizaciones a través del Estado, los dejas a merced del mercado. Como lo que decía Miguel, que tenemos un canal público en el cual primero opera base a un directorio pluralista, dicen, ¿ya? Donde el presidente quizás es designado y es propuesto por el gobierno de turno, pero más allá de eso, él funciona en una operación no de estatal en esa base, pues, cuando tienes que ir al financiamiento. No es que el Estado te subvenciona para que tengamos programas de calidad, programas educativos, programas que no tengan que estar a merced de que si les dan o no les dan el financiamiento para que estos programas estén al aire. Entonces, cuando tú tienes esa dinámica en la cual un canal estatal es mixto, entonces recibe financiamiento privado y recibe financiamiento público, tú tienes una calidad de contenido y de información que le llega a la audiencia de baja calidad, porque estás a merced de las empresas. No es como lo que pasa en Inglaterra o en Reino Unido con la BBC, que allá hay un financiamiento súper fuerte y ese canal se mantiene independiente aunque haya que hablar en contra de los mismos que están de turno. Entonces, esas son las grandes diferencias entre los países desarrollados y nosotros subdesarrollados, donde puede haber un montaje o que un director obligue a un colega que tiene que escribir ciertas cosas, ¿cierto? En La Tercera hubo denuncias en noviembre pasado con respecto cuando fue el estallido social, que estaban culpando, que ya habían, por ejemplo, ya sabían quiénes eran los que habían quemado el metro, cuando hasta el día de hoy todavía no se sabe, y esa información salió de un director de la planta alta de La Tercera. Entonces, todas esas cosas terminan vulnerando a los ciudadanos en este derecho a la información o al derecho a la comunicación que tanto se pelea desde el Colegio Periodista. Entonces, es importante porque te permite ver la realidad local, nacional. Imagínate, ya existe CIPER, ¿cierto? El Centro de Investigación Periodística, pero opera a nivel nacional. ¿Y qué pasa con los territorios locales? ¿Quién fiscaliza a los alcaldes de turno a que los programas de verdad se ejecuten o que los presupuestos realmente lleguen a los ítems que tienen que llegar? ¿Quién hace esa pega? ¿Alguien ha hecho un reportaje acá a nivel de Calera sobre dónde están los fondos de cultura que llevamos reclamando por años y que el año pasado todavía no sabemos qué pasaron con esos 80 millones de pesos? Entonces, esas cosas hacen de que seamos deficientes, creo yo. Claudio, ¿tú piensas que la crisis tiene otras razones además de esta? ¿Compartes las razones de esta crisis? Yo pienso que es universal todo esto, porque finalmente Chile, lamentablemente en todo este país, reina la oligarquía, es el mercado el que manda. Y tenemos que someternos los trabajadores de las comunicaciones. Si no nos gusta, nos fuera. Y peor aún, cuando tú pasas a ser conflictivo, se pasa en el dato de los empresarios, no, esto no sirve. Y pasa en todo tipo de trabajo, pero sobre todo en comunicación. Por lo menos en mi caso, a mí me lograron, yo luego de que pasaron muchos meses, me llamaron de otra radio, Radio Dulce. Y ellos se fijaron en mi talento más que. Entonces ya el pensamiento quedó a otro lado y me siento afortunado por eso. Porque yo pensaba que después de carnaval ya no había más. Ya estaba solito, ya no había. Se quedado como vetado. Claro. Pero ahora, claro, pasaron los meses y me di cuenta de que sí hay oportunidades y que hay personas que valorizan tu trabajo, lo valoran de verdad y se puede estar presente. Ahora no estoy presente porque pasé a ser candidato, pero excelente. Y se puede, pero siempre dentro de una limitancia, ¿cierto? Siempre hay una línea editorial al tiro, no se puede hablar de política, ya, lo acepto. No se puede hablar de esto, ya. ¿Y qué pasa ahí, Pero por es parte ejemplo,
Con los auspicios, si por ejemplo tienen un auspiciador X y ese auspiciador X hace algo malo, ¿se puede hablar de ese auspiciador o No sé, también hay algo por ejemplo, no sé, en Radio Dulce los meses que estuve, 4 meses, antes ahora de pasar a ser candidato a la municipalidad, yo no tenía auspiciadores. Pero antiguamente, si me voy más atrás, en mi programa no tenía que dar anuncios, no sé, pues yo en algunos momentos me daban programas más estelares y tuve mucha oportunidad, pero tenía que dar precios de carnicería, hablar de rodeo, yo tenía que salirme de ahí, pues yo dejé trabajos por eso mismo, tengo que ser consecuente. Claro. Yo no puedo dar avisos de carnicería, de carne, porque soy activista por los derechos de los animales hace 11 años. No puedo hablar de rodeo, por más que me paguen un buen sueldo y esté en vitrina 4 horas en la radio más escuchada, no puedo. Pero eso habla muy bien de ti como comunicador, porque crees que también con visibilizar algunos temas, también esos temas, por ejemplo, como el rodeo, que más allá de la legislación y que digan que hay un trato amable con los animales, en claro, el fin último, es que uno pasa, claro, mantener esa línea igual es uno en la vitrina, bueno, o sea, vitrina no radial, todos lo hacen. la vitrina radial uno va siempre generando conciencia, ¿ya? Esa es la idea, generar conciencia, para que la gente tome conciencia de lo que está pasando ahora en los ojos, de hace años. Pero cuando tú ya empieza el estallido y empecé a hablar más allá, ahí ya no. Entonces hay una crisis por la censura también que provocan los medios. La censura. No hay pluralismo finalmente. Claro. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, estaba en Carnaval y hablaba del Pozo 9 en Melón, al tiro. El reto. No se puede hablar de esto. Sí. Y llevaba ya 5 años ya la confianza en la radio, ya me llevaba súper bien, pero la administración, quizás por los intereses, por sus intereses económicos, por su clientela, habían cosas que no se podían decir. Miguel, ¿y tú estás de acuerdo con esto? ¿Quieres agregar algo más? Yo creo que este salto al mundo digital es porque terminó de enterrar estos medios tradicionales, porque yo quiero defender lo que decía recién, pues si tú mañana, no sé, pues en el observador, en la primera plana, seguramente como siempre lo hace, va a haber un titular muy sensacionalista de la muerte del trabajador del peaje. Seguramente va a ser incluso la foto del cabello. Pero la persona ya se enteró de eso ayer, ya supo la noticia el día de ayer, entonces ¿para qué va a comprar ese diario sensacionalista por esa noticia si ya la supo ya? Entonces ya sabe los detalles, ya sabe que, no sé, se demoró, qué sé yo. Entonces ya sabe la vida de la persona que se murió. Entonces este mundo digital, este mundo rápido, termina acabando con estos medios de papel cuché. Por ejemplo, La Cuarta era un diario farandulero. Tú te enterabas de la vida, no sé, de la Argandoña y de la camioneta de Martín Cárcamo y puras estupideces. Pero si tú todavía tenías tu teléfono, pucha, tú te ponías a ver la vida de las Kardashian. No, te ponías a ver la vida de la Argandoña, entonces eso ¿para qué estamos con cosas? Entonces, ¿para qué voy a ver farándula chilena si puedo ver farándula gringa? A otro nivel, no sé. Creo que va en parte por eso. Entonces creo que este mundo digital, este mundo rápido, está terminando con el diario físico. Una parte buena del mal, sí. Pero lamentablemente, claro, la falta de oportunidad laboral también disminuye muchísimo para los periodistas, entonces claro, está ahí. ¿Qué así? ¿O seguir buscando pega en medios tradicionales o abre sus medios? Por ejemplo, el canal de Los que Sobran, La Voz de los que Sobran, este medio independiente que salió de Daniel Stingo, de Alejandra Valle y otro periodista, ¿cómo se llama? Jorgensen. Mauricio Jorgensen. Salió ese programa desde que despidieron a los tres porque los tres los censuraron en los medios tradicionales. Entonces, claro, tienen otro tipo de bienes, están en Santiago, no lo mismo que acá en la provincia, pero sí existen otro tipo de oportunidades. Esas oportunidades también generan quizás precarización, como hablábamos recién. ¿Y con lo que pasó con ese mismo programa? Con ese mismo programa que los periodistas fueron casi todos porque no tenían
contrato de trabajo, Mantener la indemnización. entonces, claro, pero creo que esto es un proceso en el fondo, es un proceso que se está viviendo de traslado a la era digital. Ojalá que, por ejemplo, no sé, Radio Perilla se pudiera sintonizar, la gente lo pudiera sintonizar en una radio digital en su casa, como existe en otros países. Pero claro, tenemos que pegar un salto quizás más rápido. El mundo digital es muy rápido y quizás Chile va muy lento también. De hecho, la ley de televisión digital lleva años que todavía no se termina de aplicar. Imagínate, fue promulgada, si no me equivoco, en el 2015 con el segundo gobierno de Piñera, si no me equivoco. Luego que salió Bachelet en el segundo gobierno, vuelve Piñera, si no me equivoco. Si mal no recuerdo, 2015, Bachelet, termina Bachelet. 2010 llegó Piñera, 2014 se va. Claro, y termina promulgando, Piñera termina promulgando la ley de prensa que le había ingresado Bachelet en su primer gobierno, y Bachelet cuando ingresa estaba en el Tribunal Constitucional la ley de prensa, o sea la ley de televisión digital, producto de todos los cambios que le hizo el gobierno de Piñera, como ellos eran los que estaban ahí en esos momentos desde el Ejecutivo, que le estaban cambiando el espíritu de la ley. Y Bachelet justo vuelve a entrar a la presidencia y solicita que esto a todo el órgano contralor y de Tribunal Constitucional, que era inconstitucional que el espíritu de la misma ley que venía a democratizar de cierta forma este medio masivo tan importante, terminaba siendo otra cosa. Entonces, imagínate, es una ley que lleva mucho tiempo que llevó mucho tiempo en discusión, que después fue promulgada y todavía no se termina de ejecutar. Si en el 2020 tenía que haber un apagón analógico, tenía que ser todo televisión digital, y Piñera volvió a postergarlo. Entonces se supone que ahora en 2020 debería venir este apagón analógico que tiene que ver con el cambio a esta otra nueva tecnología digital, y que supone una democratización también mayor de la información, pero los mismos poderes económicos terminan impidiendo las ejecuciones, porque aquí quienes van a ser los que van a perder son las grandes cadenas de televisión que operan a nivel nacional versus los nuevos medios de televisión que puedan surgir. Permite que haya más medios informativos en ese tipo de formato. Sería más democrático. Exactamente. Porque al final hay gente, es que la realidad en este país es así, hay gente que no tiene cable, no tiene internet y ve los canales que le llegan por aire. Y tiene que conformarse con esa información y a eso le cree. O escuche la radio también. Claro, O escuche la radio, que también está segmentada a dos grandes conglomerados. Entonces, claro, si esta ley de televisión digital operara o hubiese operado de acuerdo al espíritu de la ley, imagínate que intentaban eliminar el people meter, porque tenía que ver con que tú terminabas transformando la televisión en un medio que el mercado operaba mucho más, porque con el people meter tú dices dónde pones plata y básicamente tampoco refleja la realidad del consumo de televisión. Eso también es cierto, lo han dicho muchos expertos. ¿Y qué pasó? Que el Tribunal Constitucional dijo que no se podía eliminar porque todo puede ser transable y vendible, por lo tanto eso iba en contra de la Constitución. Entonces cosas tan simples que vienen amarradas a este aparato constitucional que nos viene de cierta forma precarizando aún más, no solamente el tema del agua, no solamente el tema de los derechos consagrados en normas internacionales, sino que también estos derechos que uno de repente no le toma tanta importancia, pero que son súper trascendentales, que tienen que ver con la información y cómo la información llega finalmente a la gente. Claro, falta adaptación al cambio también, entonces, de parte tanto de los medios de comunicación como del Estado, que sea más avanzado en la legislación. Gonzalo, ¿tú quieres agregar algo a esto? Sí, o sea, igual un poco contrapunto quizá respecto a lo que decía Elizabeth Chato de la dictadura. Finales de la dictadura, quizá en Chile ha habido mucho más medios que lo que hay ahora, por lo menos. A mí lo que más me ha interesado y he vivido como en torno a eso por cosas familiares, de ser familiar de suplementeros, las revistas, los diarios, la prensa escrita. A finales de los 80 hubo muchos medios que, claro, eran medios, por ejemplo la revista Hoy, Análisis, eran medios que eran comprometidos, pero eran periodísticos, o sea, como que, bueno, así como que tenían, era de trinchera, pero era buen periodismo, digamos, había investigación.
Porque también, claro, había muchos medios más, o sea, digamos, también existió La Época, y que justamente yo me había acordado un poco una entrevista que una vez le hicieron ella habló de medios, la Alejandra Matú, y que ella trabajó ahí en La Época, y comentaba que justamente el diario La Época era un proyecto también concertacionista, digamos, de vuelta a la democracia. Entonces había muchos dineros que venían del extranjero. Y muchos de esos dineros se fueron, digamos, que eran para la imprenta, para que La Época pudiera funcionar autónomamente, no llegaron a donde tenían que llegar. Entonces, claro, o sea, fue muriendo de a poco, y donde también empezaron a entrar otras personas con intereses para, digamos, empezar a captar, digamos, a estos medios. La misma revista Hoy, hace poco escuché al periodista Sergio Jara, que él conoce mucho a Ponce Lerú. Él comentaba que Ponce Lerú en los 90 también cooptó la revista Hoy, una revista que era totalmente contra la dictadura, de un tipo de apellido Rosas. También la cooptó y lo llevó a trabajar a SQM. Entonces, en ese sentido, había muchos medios, pero hay algo que tú también dijiste, Miguel, que es el tema que es inevitable, que es el tema de la digitalización, que en este momento, claro, hay una migración, hay que comprender el fenómeno, hay que saber adaptarse también a crear nuevas plataformas de comunicación, o sea, a través de newsletters, blogs, otra manera, digamos, de generar noticias. Pero también existe que también hay ciertos poderes, el Estado, el poder empresarial que controla algunos de estos medios, deja caer algunos medios sin que le importe mucho, digamos, la importancia de que tenía ese medio para la sociedad, como el ejemplo que di recién de La Nación, que en un momento se fue, hubo un momento La Nación Domingo, que fue un periodismo súper como aguja, como hablando de todo el poder, o sea, digamos, oye, sí, bueno, yo sé que tú soy el poderoso, pero déjame decirte las cosas que hay, o sea, cuando sale el top 10 de los, ¿cómo se llama? De los civiles de la dictadura, que apareció Ricardo Claro, que entonces no tiene nada, que era el dueño de Megavisión. Él quería, a muchos se fueron ahí, Julio César Rodríguez, mucha gente que trabajó ahí, la misma Alejandra Matú, que él quería, claro, lo demandó y quería agarrar la imprenta. O sea, él sabía leer, digamos, que ahí estaba, digamos, estaba el poder también, digamos, de cómo hacer su poder, pues, y bueno, claro, un terrible, digamos, de la dictadura, un civil de la dictadura. Entonces también hay un problema también que se deja caer algunos medios sin la capacidad, digamos, de sobrevivir frente, digamos, a todo la vorágine que hay en el entorno, de plata, digamos, también política, digamos, las presiones que hay. Y bueno, en este tiempo yo creo que hay que saber distinguir también entre cuando hay noticias también a cuando se cuentan hechos. O sea, para mí el caso del Observador es un diario que tiene, claro, una tradición local, arraigada acá a esta provincia, importante, pero no tiene como un área de reportajes, así como que donde digamos, bueno, aquí se está haciendo, digamos, una investigación a fondo, más allá de a lo mejor. Es como cuando hay una diferencia entre el periodismo y también en las relaciones públicas. O sea, cuando muchas veces en la radio invitan, que las municipalidades pagan yo encuentro que está bien, o sea, porque tienen que mediatizar sus campañas y todo lo que hagan, pero no puede ser que quede como solamente a que el que paga, digamos, que tenga ciertas decisiones dentro del medio. Me parece ahí como complicado también por el... Terminan manejando la línea editorial. Por la democracia que supuestamente están promulgando ellos, o sea, digamos, no... Si yo me pongo solamente a decir lo que voy a hacer y no tengo espacio, digamos, para tener... Los periodistas no tienen que estar, digamos, para hacer como relaciones, sino que tienen que hacer preguntas nomás como tal. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que le pareció a la misma Matus con el programa que tiene el Pauta Libre, y sale este tipo, Larraín, digamos, él como que espera que no le hagan cierto tipo de preguntas por ser él nomás, por ser como el tipo de persona que... Como que van blindados. Claro, y las preguntas en sí mismas, y decía, las preguntas no son ni buenas ni malas, son preguntas nomás, no existe, digamos,
que hay ciertas preguntas que no se pueden hacer porque pueden dañar la honra, ¿no? Son solamente preguntas. De acuerdo a la respuesta que dé la persona, es, digamos, que pueda, digamos, decir, claro, ahí está lo que está haciendo está mal o bien, ¿no? Será criterio de la persona. Pero yo creo que el problema, justamente la pregunta que tú haces, tiene que ver con la tecnología y también porque también se deja caer a los medios sin un soporte también de política pública detrás, que sea real, digamos, más allá, digamos, de quién tiene más el acceso o no tiene el acceso. Hay gente que lo ha hecho mejor que otro igual, o sea, yo creo que la red, ellos entienden bien el momento, por lo menos en lo digital, hacen tele como pensando en eso, o sea, digamos, en los clics, o sea, te ponen a Chichurame y después te ponen a Neme, Pauta Libre con Mónica González, o sea, digamos, tení el espectro, digamos de lo que me gusta, ¿cachai? O sea, es muy verdad eso de esta cuestión, que el momento que vimos es de... No existen hechos, existen interpretaciones, ¿no? Son solamente, digamos, todo lo que nosotros vemos son solamente interpretaciones de lo que queremos ver. Entonces, ahí yo creo que funciona bien, digamos, en el caso de la red, de las cosas que te gustan y no te gustan, ¿no? Como que funciona el tema de la emoción, no el del hecho propiamente tal. Y ahí yo creo que hay una crisis general y hay que, por lo menos a mí me interesa ser como lo más racional y tratar de objetivo posible en ciertas cosas, ¿no? Independiente que lo que yo creo y mi lado, digamos, político le afecte, me parece que está bien, digamos. Hablando de lo que tú crees, Gonzalo, justo quiero hacerle una pregunta de qué es lo que ustedes creen respecto a una situación que se produce constantemente y que se habla constantemente, la ciudadanía lo dice, que es de los titulares o las portadas de los diarios que muchas veces entregan una información, o de revista o incluso en la misma televisión, que te entregan una información, pero luego esa información no es mencionada dentro del texto en sí o incluso es desmentida. Además, yendo más allá, sucede que muchas veces hasta los titulares son lisa y llanamente fake news, noticias falsas. O puede que suceda también que se intenta manipular de alguna forma la opinión pública para proteger a una parte en desmedro de la otra parte. ¿Qué es esto? ¿Son herramientas de comunicación? ¿Son formas? ¿Qué piensan ustedes de qué es lo que son primero que todo? Y luego, ¿qué piensan de esta forma de entregar información? Elizabeth. Así como desde la comunicación, para entenderlo, y que tiene que ver con el poder básicamente que tienen los medios de comunicación masiva, radica con el mensaje que dejan instalado tanto en la persona individual como sociedad, como opinión pública, que le llaman muchas veces, dentro de lo que se dice, lo que se cree y lo que se piensa, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver mucho con ciertos intereses que defienden algunos grupos de la sociedad, sea ideológicos, económicos, políticos, ¿verdad? Entonces, muchas veces el fake news, y que ahora también está mucho más arreglado, después del escándalo que fue las elecciones de Estados Unidos, donde se ve implicado Facebook y el dueño de Facebook declarando en relación a los fake news que aparecían, ¿verdad? Donde se asume de que esa información terminó por favorecer al electo Donald Trump en su momento. Es importante que haya una, por decirlo de alguna forma, minuciosidad en cómo se entrega la información. Eso es un tema importante. Y lo que dices tú, los titulares que muchas veces señalan cierta información y después cuando tú vas al grueso de la nota es otra información. Eso se utiliza muchas veces en la propaganda, son técnicas persuasivas de la información, de cómo yo quiero meter ciertos mensajes dentro del inconsciente colectivo, por decirlo de alguna forma, llamados mensajes subliminales que van detrás también en cómo yo ordeno la información que yo le presento a la audiencia, tanto en medio escrito, en la radio, en la misma televisión. Los niveles de penetración también son diferentes. Si tú lees un titular o si tú lo escuchas o si tú lo ves y lo escuchas, tu cerebro reacciona de distintas formas. Un tema ya más cognitivo de la información y de cómo el ser humano termina procesando todo y cómo se construye la realidad, pues. Si eso finalmente, el lenguaje construye realidad.
El lenguaje es capaz de hacer que un niño, como comentábamos en algún momento, o sea exitoso o sea un fracaso. Si tú a un niño le dices que es inteligente, el niño va a creer que es inteligente. Versus si tú le dices que un niño es un tonto, va a terminar creyendo a lo largo de su vida, si tú le repites ese mensaje, como algo verdadero. Como lo que pasaba con las mujeres antes, la invisibilización de la violencia hacia las mujeres. Nadie decía que a nosotras nos mataban, que había el femicidio, la violencia intrafamiliar. No era un tema hace 15 años atrás, ¿verdad? Porque se presentaba de otra forma. La mató por celos, enfermo de celos, la mató, ¿verdad? Naturalizado, no es normalizar, se llama naturalizar ciertas acciones culturales como que fueran naturales. Es normal que la mujer le peguen, es normal que el hombre golpee a su mujer. Porque debería ser noticia, entonces, si esto es normal. Miguel, ¿tú también vas por este lado? Sí, yo creo que por el lado de las fake news, lo que decía Gonzalo, que existen hechos y existen interpretaciones. Lo malo es que estas interpretaciones generan realidad. Por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos con la campaña de Donald Trump, esta última campaña, Donald Trump dijo que sin pruebas que la elección la había ganado él, y eso fue una interpretación de él, no fue un hecho. Generó una realidad en más de 40 millones de estadounidenses que hoy en día todavía creen que Trump de verdad ganó, y por eso existió esto del asalto al Capitolio, y esto lo generan los bots, los famosos bots. Existen agencias de bots. Entonces, si tú quieres ganar una campaña, no solamente y si tienes plata, no solamente contratas gente para el puerta a puerta o medios de comunicación, no sé, salir en la radio, salir en la tele. Tú tienes que comprar agencias de bot para que descalifiquen al adversario, para que lo destruyan, para que inventen cosas. No sé, por ejemplo, de que el candidato contrario de Biden, de Donald Trump, pertenecía a una secta satánica que se comían y se violaban cabros chicos. Entonces, eso lo generan estos famosos bots, y creo que estos medios como redes sociales, Facebook, y dentro de la misma Facebook que existen las páginas, por ejemplo La Tercera, Radio Bio Bio, si uno se mete a esos comentarios, siempre hay como 4 o 5 personas que siempre comentan, y que comentan solamente para generar likes y generar reacciones y comentarios. Y eso los medios de comunicación, y aunque sean mentiras, los medios de comunicación igual los mantienen, en vez de bloquearlos o filtrarlos, que igual es un debate también, porque puedes captar la libertad de expresión, entre comillas, pero si dentro de un comentario existe el fascismo, por ejemplo, yo no creo que ese comentario se deba debe dejar pasar, digamos, y que el medio de comunicación, sea el cual sea, lo debe permitir. Y creo que en eso están fallando los medios de comunicación. Y creo que es gravísimo que después del lanzamiento, por ejemplo, del joven en el río Pionono, en el puente Pionono, los medios de comunicación escriban algunos que el cabro se lanzó, y no de que lo tiraron, siendo que era evidente, existía un video de que lo habían lanzado. Entonces también hay un poquito de falta de ética, creo yo, dentro de algunos medios tradicionales, de que están captados obviamente por los grupos económicos, pero no existe, en el fondo no están libres de expresar lo que es la realidad. ¿Candidato, usted ya tiene sus bots? No, Claudio, cuéntanos, ¿qué opinas? La víctima ya de ellos. Y claro, y te responden como robots, así, todo pauteado, muy todo mecánico. estructurado, No, bien mecánico. Bueno, ¿y qué opinas también de estas fake news, estos titulares, para volver al tema de los bots? El amigo tiene su bot ahí ya. Ya no tengo. No, pues es una sinvergüenzura nomás, por cuanto de feo engañar a la gente, eso no se debe hacer. Pues. Va corta en principio, entonces no prefiero ni opinar. Termina No, igual te mandan, profundizando esta crisis de legitimidad también que pueden tener, o de credibilidad que tienen los medios de comunicación. Claro, es que está todo mal, pues, está todo mal. No sé si darle más, pero está todo mal. Pues me encanta que actualmente los medios
independientes estén captando la atención de la gente. Me encanta porque, por ejemplo, Panguipulli, ¿sí? Fue directo. Antes la prensa no hubiera captado eso, ¿no? Exactamente. Fue directo, en el momento, el celular. Antes en dictadura no existía, ahora sí, en el estallido existía, ahora podemos saber de inmediato lo que está pasando. Cuando hay un aprovechamiento, cuando alguien está abusando de otra persona. Y en ese mismo caso de Panguipulli, el Colegio de Periodistas mismo salió con una declaración exigiéndole a los colegas y a los medios que por favor no dijeran que era un confuso incidente, si acá habían actos claros de lo que había ocurrido, habían videos, habían declaraciones, y los medios tradicionales insistían en llamar y bajarle el perfil a esta muerte. Entonces, acá opera una dinámica en torno a proteger ciertos poderes fácticos, económicos, políticos. Plaza de la Dignidad, se sigue diciendo Plaza Italia. Claro, no, y de hecho, bueno, se habló mucho los también. colegas en Estados Unidos le cambian el nombre a las plazas por un tema de popular, versus acá que no se puede hacer, no se atreven a decir Plaza de la Dignidad. La mentira, yo creo que no es conseguir dentro de los medios de comunicación que se dicen como tal. Ahora encuentro que también cuando ciertos medios generan como cierta polémica o irritación, en cierta parte yo me gusta que pase eso, en cierta parte. Por lo menos el tema de, o sea, como los titulares, la primera plana, que lo que busca como tal es, digamos, marcar, pegarle un golpe. Dentro de la agenda como del diseño golpetista, tienen que ver eso, y eso es lo que te llama la atención del país. Y que genere también a la vez discusión dentro de la sociedad. Eso me parece importante, digamos, que a veces las cosas cuando son más como edulcoradas, digamos, un poco más suavizadas, muchas veces la noticia pasa, porque digamos está demasiado pasado por un sedazo. Pero cuando alguna noticia, digamos, tiene ciertas carga, digamos, el juego literario encima para poder generar el impacto que busca, en ese momento, gracias a eso, muchas veces nos ponemos a discutir del tema, que a veces pasa desapercibido. Entonces me parece, por un lado, el tema que tú hablas de algunas portadas, digamos, que nos dice todo, digamos, en cierta parte, digamos, yo comprendo porque también hay cierto, el juego también mediático que hay detrás. No sé, o ponte tú la televisión, el código de la tele es una cuestión de show igual, o sea, digamos, eso es lo que, o sea, ya pasó esa época que tú mencionaste, digamos, no sé, Teleduc fue haber sido el último, yo creo que de televisión educativa, o sea, que han sido Teleduc, ¿no? pero ahora no, o sea, digamos, son los momentos, digamos, los que quedan, o sea, este mismo recién momento de la Raín con la Matus. Es que le dice eso, un momento televisivo, es un momento, digamos, que genera shock, cierto impacto, entonces por eso, gracias a eso, nos ponemos a discutir del tema. Y eso creo que de alguna parte es virtuoso, digamos, para la sociedad, para ponerse a discutir y no, digamos, solamente despreciar a uno u otro medio, digamos, por cómo lo dijo. Entonces, yo por lo menos, bueno, estoy haciendo un poco de la pregunta, pero a mí me interesa como alguien que busca, digamos, medios de comunicación y la temática, digamos, que da dentro de los medios, que existan, ojalá todo, ojalá existan varios medios, digamos, que ojalá que la tercera no la cierren, la cuarta, el Mercurio, la voz de lo que sobran, dentro de si hay más posibilidades de voces que se abran, digamos, y que sea totalmente abierto, porque, por ejemplo, el mismo caso de la voz de los, o sea, como del matinal de los que sobran, y claro, son tres personas que tienen su convicción política súper clara, digamos, entonces empieza a construir algunos medios de nicho. Y eso a la vez no genera la discusión que hay. Cuando todos los del nicho se van para allá, probablemente no va a haber una crítica. No hay pluralismo finalmente. No existe el pluralismo, claro, entonces yo creo que dentro de todos los lugares tiene que haber, digamos, estos no sé si quiere, pero al menos, digamos, estos puntos disidentes dentro de las organizaciones. Me parece súper positivo, claro, para la sociedad que se genere eso, porque
Si estamos todos con la política de los consensos, ya tuvimos toda la situación con los consensos. Entonces también el disenso. Bueno, ya la hora sonó para terminar el programa. Podemos ver entonces que esta crisis de los medios de comunicación y por tanto la vulneración del derecho a la información se da por varias razones, entre ellas el avance tecnológico, también la precarización de la vida laboral de los trabajadores que entregan información y por otro lado está la ausencia de credibilidad de algunos medios que han sido cooptados, ¿verdad?, por estos intereses económicos y por lo tanto muchas veces políticos que lo hacen entregar información quizá de manera sesgada o poco parcial o no objetiva. ¿A quién le creemos entonces? Es la gran pregunta. Bueno, verifiquemos, siempre estemos constantemente cuestionándonos y verificando la información y también esperemos que en una nueva constitución el derecho a la información quede plasmado, porque que los ciudadanos se informen profundiza la democracia. Los despido, chiquillos, a ustedes, muchas gracias por estar acá, nos vemos el próximo jueves a las 10 de la noche por perilla.cl. Chao, chiquillos, gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias.